Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quería reunirme con ustedes para charlar un poco sobre un instituto muy interesante del derecho comercial y que es también un contrato, que es el seguro. El seguro es algo importante en la vida de las comunidades y de la sociedad en general, porque es una suerte de red de contención de muchos eventos vinculados con circunstancias por las cuales las personas humanas y las personas jurídicas tienen que atravesar y tienen que pasar eventualmente a lo largo de su vida. Y la idea de este instituto es poder generar algún mecanismo de prevención, de protección y de compensación de determinados eventos futuros, inciertos, que pueden producirse. Pero este instituto que ya conocemos y que también hemos estudiado, tiene hoy una relación muy particular porque también se ve atravesado en esta comunidad con el denominado derecho del consumidor, o derecho de los consumidores, o derecho de consumo, como lo quieran ustedes llamar. Y esta nueva mirada sobre relaciones jurídicas, relaciones económicas y sistemas de convivencia tiene un impacto también en el Instituto del Seguro y en el derecho del seguro. Ahora bien, como suele ocurrir en tantos otros aspectos, la República Argentina en materia de seguros tiene hoy una realidad y una mirada un tanto diferente respecto de lo que está ocurriendo en el resto del mundo o en el resto de las comunidades. ¿Cuáles son las preocupaciones mundiales referidas al seguro? Hoy, las empresas aseguradoras, y aún en momentos de grandes dificultades, están preocupadas por tres cosas básicas que consideran que son eventos que ponen en peligro el normal funcionamiento de la institución. ¿Cuáles son ellas? Primero, la tasa de interés. Están preocupados por el tema de las tasas de interés, su volatilidad, porque no se olviden que el seguro es también una operación financiera. Es decir, es un régimen de acumulación con mantenimiento de capital que hace como una suerte de, digamos, conjunto de protecciones económicas y financieras respecto de coberturas por eventos futuros, y entonces la remuneración de los capitales acumulados y también la tasa de interés jugando con el tiempo en que deben ser realizados los siniestros, tiene un valor importante. La tasa de interés, si no es estable, si es muy volátil, conspira contra el Instituto del Seguro en la solvencia y en la capacidad de respuesta. La segunda cuestión que preocupa mucho a las compañías aseguradoras es el marco regulatorio. Las regulatorias son normas y disposiciones que afectan mucho al seguro porque le exigen cada vez más inversiones, controles, estadísticas, información, organización administrativa, económica y financiera que aumentan los costos y hacen también muy poco flexible el desenvolvimiento del instituto en un mercado y en una sociedad que es muy cambiante. Y la tercera preocupación que tienen normalmente las aseguradoras internacionales o el régimen del seguro a nivel mundial es el riesgo cibernético, la permanente exposición de ataque de hackers o ante el ataque de hackers cuando estas compañías poseen, por el tema del seguro, una cantidad enorme de información estratégica, de una información que es muy importante y de la cual pueden aprovecharse muchas personas para propósitos que no son legales y aún para propósitos legales sin autorización de los propietarios de esa información. Así que estas tres cosas,
tasa de interés, marco normativo y riesgo cibernético es lo que hoy genera la preocupación más grande de las compañías aseguradoras. ¿Cuáles son las principales amenazas de las empresas del sector asegurador para los próximos años? Los bajos tipos de interés y la regulación son las mayores preocupaciones de las compañías de la industria, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Los bajos tipos de interés están impactando notablemente en los negocios centrados en los seguros de vida, pero también en el retorno de las inversiones o en un desinterés progresivo por los productos garantizados. Por su parte, la regulación sigue siendo por tercer año consecutivo el primer riesgo del sector a nivel mundial. En España se sitúa en segunda posición. Las numerosas reformas normativas, especialmente en Europa con la entrada en vigor de la Directiva Solvencia II, suponen unos costes adicionales para las aseguradoras que en algunos casos las están distrayendo de su objetivo principal, la rentabilidad de sus compañías. Por último, el documento señala que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para la industria. Aparece por primera vez entre las 5 principales amenazas a nivel global, como primer riesgo en países como Reino Unido y Estados Unidos, y en España se sitúa en la posición número 11. La confidencialidad de muchos de los datos de clientes de los que disponen las compañías del sector las convierte en uno de los principales blancos de ataques de hackers o ciberdelincuentes. Además, la posibilidad de fallos en el software y la dificultad de control de datos que se almacenan en sistemas basados en la nube también pueden incrementar su vulnerabilidad. Sin embargo, si nosotros nos posicionamos en la República Argentina, vemos que no necesariamente estos 3 son los grandes problemas que enfrenta el país en el negocio del seguro o en el Instituto del Seguro. En el nivel nacional, las preocupaciones son primero la inflación. El problema del nivel de inflación que no solamente genera un desequilibrio porque impacta en la valoración de las coberturas y las indemnizaciones o compensaciones o prestaciones que la aseguradora tiene que generar una vez que se ha producido el siniestro, sino también porque la inflación hace perder noción absoluta de los valores relativos. Para los cálculos actuariales, y también para la posibilidad que tengan los asegurados de poder pagar este precio o prima por el servicio que reciben. En segundo lugar, las regulaciones, pero no las regulaciones vinculadas solamente al seguro, sino que en la República Argentina todas las regulaciones del mercado, las regulaciones sobre información, las regulaciones sobre el mercado cambiario, las regulaciones en materia de poder girar dinero al exterior, munirse de dinero al exterior, la existencia de una brecha cambiaria, estas cuestiones afectan al negocio del seguro. Tasas de interés altísimas. Estamos hablando de financiamientos a nivel mundial en tasas que rondan entre el 2 y el 3%. Y en la República Argentina hemos tenido hasta hace muy poco tiempo tasas de interés de alrededor del 100% o 120% anual si se toma la tasa efectiva. Es imposible trabajar con mecanismos de seguro con esas altísimas tasas de inflación. Y aparte porque hay un spread muy grande entre la tasa activa y la tasa pasiva. Es decir, la protección de mis activos de cobertura no tiene una remuneración similar a la que tiene la necesidad de recurrir a un mercado crediticio para financiar la actividad. Esto hace también ruinoso cualquier emprendimiento y muy especialmente estos emprendimientos que son de acumulación de capital para prevenir y generar reservas suficientes, técnicas, económicas y financieras para poder cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de seguro. En cuarto lugar, la composición del mercado. La República Argentina, curiosamente, es uno de los poquísimos o casi el único país en el mundo donde la estructura básica del seguro está en el seguro de responsabilidad civil. Otra importante circunstancia que afecta al seguro es la siniestralidad. Y la siniestralidad está dada también por un conjunto de regulaciones sociales y de comportamientos sociales que hacen más previsible o menos previsible la cantidad de siniestros que se pueden producir.
el caso de la República Argentina, la siniestralidad es muy alta. Y esto tiene que ver con incumplimiento de normas, con incumplimiento de los mecanismos de prevención, por la falta de sanción social, económica, jurídica, legal y estatal a las contravenciones, por una manera lenta e ineficiente de funcionamiento del sistema de justicia para resolver los conflictos que, derivados en el tiempo, potencian la inflación, las regulaciones, las tasas de interés y aún la composición del mercado. Y finalmente por el tema de los fallos judiciales, porque existe una tendencia de que los fallos contra compañías de seguros, en razón de que estas son instituciones que se suponen poseen dinero y poseen fondos, bueno, tienen que ser flexibles porque tienen que dar una enorme contribución a la sociedad a través de doctrinas o teorías que se han generado sobre la denominada justicia compasiva, o la posibilidad de que los jueces libremente escapen a los límites legales, o por las creaciones pretorianas de liberación de justificación y obligatoriedad de cumplimiento por obligaciones o cargas que las aseguradoras no tienen, o por la manera en la cual en forma tan fuerte ha ingresado todo el tema del sistema de derechos humanos a partir de la Constitución del año 1994, donde se genera el bloque constitucional federal y donde ante situaciones en las cuales el Instituto del Seguro no debería responder, por razones humanitarias se obliga a que la aseguradora tenga que cumplir. Y finalmente por un problema de lenguaje que hace muy confusa la relación entre la gente y los seguros, porque el lenguaje que tiene el mundo del seguro no es el lenguaje que utilizan las personas en general. ¿Cómo estamos nosotros posicionados en materia de seguros a nivel legislativo? Bueno, mal. ¿Mal por qué? Porque estamos con una mirada muy antigua. Piénsenos que la Ley Nacional de Seguros que nos rige, 17.418, es del año 1967 y es sustitutiva del título sexto del libro segundo del Código de Comercio, que había sido aprobado por la Ley 2006-37 en el año 1869. Y cuando se tuvo la oportunidad de poder actualizar este tema de la ley de seguros o del Instituto del Seguro, cuando se derogó el Código de Comercio por la ley 26.994, el 31 de julio del 2015, empezando a regir un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con nuevos paradigmas, con una mirada más moderna, con una, digamos, impronta realmente muy cambiante respecto de la realidad estática de la cual veníamos, se decidió no tocar la ley de seguros y tampoco regular el seguro como un contrato dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, una realidad del siglo XXI con una legislación que va a caballo entre los siglos XIX y el siglo XX. Bastaría con que miráramos algunas de las fotos, busquen en internet, en YouTube, actividades del año 1967 para que nos demos cuenta cómo era el mundo y cómo era nuestro país en esa época, sin internet, sin derecho del consumidor, sin comunicación satelital, bueno, toda una cosa totalmente diferente en una realidad y en un mundo que también era diferente. Pero para entender el seguro y su vinculación con el derecho del consumidor, tenemos que estar, digamos, con cierta certeza de lo que estamos hablando, porque el seguro no es observado ni mirado siempre igual, porque el seguro cumple muchas funciones como institución. Por ejemplo, tiene una función de prevención de riesgos, tiene una función de protección de intereses, tiene una función también de integridad personal y patrimonial, dependiendo el tipo de seguro que se contrate. Y también tiene finalmente una función de reparación de daños. Todas estas cosas maravillosas que trae el seguro. Pero también el seguro es un negocio. Es un negocio para las aseguradoras, es un negocio para las reaseguradoras, es un negocio para los promotores, productores, para estos denominados agentes institutorios, para los liquidadores, para todo un mundo que se desarrolla alrededor del seguro.
Y si nosotros queremos que se cumplan todas las funciones del seguro, pero finalmente no entendemos que es un negocio y tratamos de destruir el negocio del seguro, la función no va a ser cumplida. Y si por otro lado queremos defender en exceso el negocio del seguro para que sea un negocio tremendamente redituable o redituable de una manera desmedida o no proporcionada respecto de la función que debe cumplir, bueno, la función tampoco será cumplida. Entonces, esto es algo que nos lleva a la búsqueda de un delicado equilibrio. Pero por otra parte, el seguro también está regulado entre nosotros como un contrato. Y entonces este contrato vincula a un conjunto de sujetos y de grupos sociales que tienen diversos intereses y que tienen diversas expectativas. En el contrato de seguro interviene la aseguradora, pero interviene el asegurado, pero también intervienen los beneficiarios, también intervienen las reaseguradoras y también intervienen otros terceros, hoy más que nunca, a quienes el seguro impacta, para bien o para mal. Y finalmente, como si esto fuera poco, el seguro es un instrumento económico, financiero y también un instrumento social, porque es un instrumento para la paz social. Imaginemos un mundo sin seguros, donde estaríamos cada uno de nosotros a la buena de Dios, circulando por la vida sin saber si realmente sufrimos un daño va a ser reparado o no. Por ejemplo, si fuéramos atropellados por un auto, bueno, dependerá si la persona tiene patrimonio o no tiene patrimonio, si el auto es nuevo, si el auto es antiguo, si hay el daño que puede causar. Bueno, imaginemos esto sin seguro. Por eso el nacimiento y la aparición de los seguros obligatorios, que en realidad lo que intentan generar es un ámbito de contención o encauzar las actividades riesgosas que se generan en el ámbito de una sociedad. El contrato de seguro, o el seguro mejor dicho, es un procedimiento. El seguro básicamente es un procedimiento por el cual un conjunto de personas que están sujetas a las eventualidades de ciertos hechos dañosos, bueno, reúnen sus contribuciones para resarcir al integrante de ese conjunto que llegue a sufrir las consecuencias de esos riesgos. Lo que pasa es que la organización de ese conjunto, la selección de los riesgos, la fijación de las contribuciones, queda a cargo de una organización que asume la prestación del servicio y que está capacitada técnica y financieramente para hacerlo. Pero bueno, la búsqueda de distribuir las pérdidas o los eventos dañosos parte del concepto de mutualidad. Este es el concepto originario del seguro. Un procedimiento económico que hace frente a consecuencias de que el riesgo se convierta en realidad y con ello se sufra una pérdida, un daño, una disminución en algún bien o en algún derecho. Y bueno, claro, este sistema de distribución de daños es prácticamente inalcanzable en grupos pequeños. Por eso el seguro es básicamente un instituto de funcionamiento sobre grupos numerosos o bajo regímenes masivos. Por eso el sistema se orienta a grupos numerosos para tratar de nuclear a las personas que puedan encontrarse frente a riesgos similares. Y esta es la idea. El seguro, decía nuestro querido profesor Lito Stiglitz, es un contrato de adhesión, por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga contra el pago, la promesa de pago del premio efectuado por el asegurado, es decir, lo que nosotros llamamos la prima, pero que técnicamente es premio, es la prima, el precio técnico más los impuestos y los gastos. Bueno, a cambio de eso, ¿a qué se obliga el asegurador? A pagarle a este tomador o a un tercero la prestación convenida, siempre subordinado a que se realice el siniestro, que ocurra este evento futuro incierto denominado riesgo, que en el momento en que se hace efectivo se denomina siniestro, y como ha sido determinado, tal como ha sido determinado en el contrato, y siempre que esto ocurra durante el contrato, durante la vigencia del contrato. Entonces, el instituto
es básicamente un régimen de protección. Pero este instituto fue cambiando, no siempre fue así. Originariamente era un instituto mutualístico, de autodefensa, de solidaridad y un mero contrato de orden privado. Es decir, el seguro lo que tenía era, bueno, proteger al asegurado. Era una protección en beneficio del asegurado. El asegurado lo hacía para protegerse a sí mismo. Este era el interés. Y esto cambió. A lo largo del tiempo, a lo largo del paso de los años, este contrato, que era un contrato de orden privado, mutualístico, de autodefensa y de solidaridad, se va convirtiendo en un contrato regulado muy fuertemente por el Estado, con algunas normas de orden público, y que aparte comienza a ser una necesidad social. Tiene que haber seguros obligatorios para no ya solo proteger al asegurado, que podría querer no protegerse, sino para asegurar que cuando se produce el siniestro, realmente el daño o la consecuencia dañosa sea cubierta por alguien y no quede a merced de la eventual capacidad económica de cada persona, porque esto generaría una gran angustia, una gran injusticia y una gran perturbación en el medio social si hubiera mucha gente que está produciendo siniestros y que no los puede reparar o no puede hacerse cargo de los mismos. Entonces, este mecanismo de autodefensa pasa a ser un medio de protección no solo para el asegurado, sino para las víctimas y para otros terceros. Y también hay un tema muy interesante que es, a partir de que nacen los seguros obligatorios, aquellos que los ciudadanos tenemos que necesariamente tomar en el caso de que desarrollemos alguna de las actividades, peligrosas o actividades riesgosas, si no se quiere usar un calificativo tan dramático, bueno, convierte el seguro, por la obligación que se impone por parte del Estado de que exista este régimen, en que las aseguradoras estén dando un servicio público impropio. Porque si finalmente no hubiera aseguradoras y nadie diera esta seguridad, en cierto modo, lo debería hacer el Estado. Y el Estado lo debería hacer bajo el régimen del denominado servicio público. Y este servicio público sería impropio, porque cuando lo dan las aseguradoras, lo está dando un privado, en una función que en realidad debería ser un servicio público. ¿Por qué cambió el seguro? ¿Qué es lo que hizo cambiar esta mirada? Bueno, muchas cosas. Primero, cambiaron los riesgos. Hoy vivir es más peligroso. El desarrollo de la tecnología, la maquinaria, la industrialización, la concentración urbana, el tráfico, la aparición de vehículos que transportan cada vez mayores personas, que tienen motores más poderosos, que generan, bueno, mayor envergadura, edificios enormes. Todo esto genera y expone a la sociedad a mayores riesgos. Pero también hay una transformación por la potencialización de los riesgos, incluida la naturaleza, y la incidencia en el nuevo sistema económico y social. Pero además de todo eso, aparece una nueva mirada a partir de fines de la década del 80, principios de la década del 90, que es este denominado derecho del consumidor. Este derecho de personas vulnerables en relación con los proveedores, que son los destinatarios de los bienes y servicios que los proveedores producen para el mercado. Y este derecho tuitivo del consumidor coloca esta nueva figura también como destinatario de este sistema de aseguramiento de derechos y aseguramiento de tranquilidad y aseguramiento de lucha contra la angustia y la eventualidad. Como si esto fuera poco, también se ha visto a lo largo de las últimas 2 décadas del siglo pasado, y muy especialmente en el siglo XXI, a partir especialmente de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, una evolución enorme en el llamado derecho de daños. Hay toda una mirada de prevención, de reparación y de disuasión en materia de daños que está contemplado en los artículos 1710
y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, que incluso consagra apotegmas muy fuertes. Por ejemplo, todo derecho de ser reparado. Y todos tenemos obligación de prevenir los daños. Y esto es una obligación general y esto genera responsabilidad. También se incorpora el concepto de la función social de ciertas instituciones. Antes, muchísimas cuestiones, las sociedades, los contratos, muchísimas cosas que eran de derecho privado, eran, bueno, esto es un tema entre las partes. Hoy no. Hay ciertas instituciones que tienen una función social, lo tiene en la empresa, ¿no es cierto? Aparece el ambiente. Bueno, hay que prevenir todo esto. Y hay un nuevo concepto, el seguro es un contrato, sí, pero también es una institución, sí, y también es una institución social. Y también, finalmente, hay una cuestión muy interesante, que es una suerte de desplazamiento del eje institucional respecto del sistema del seguro. Porque el seguro es un contrato, es un instituto, pero también es un sistema. Y el eje institucional que estaba en el asegurado, como lo dije, ahora, en los casos de seguro de responsabilidad civil, se inclina más hacia las víctimas. Y la realidad es que el seguro de responsabilidad civil es el seguro más importante en volumen en el mercado asegurador. Entonces la víctima aparece con una nueva función o un nuevo protagonismo. Y girándose el desplazamiento del eje institucional que dice, bueno, finalmente el seguro de responsabilidad civil no es tanto proteger al asegurado del evento dañoso, sino proteger a la víctima, que la víctima sepa que va a haber una institución, alguien solvente, y que finalmente el daño va a ser reparado y va a ser compensado, cosa que no hay seguridad cuando depende solamente de la fortuna o de la posición relativa que tiene el asegurado. Todos estos cambios han hecho que, que el seguro cambie. Entonces estamos con un nuevo seguro, con un nuevo derecho de seguros y con una ley del año 1967. ¿Cuáles son también los desafíos? Bueno, los que dijimos nosotros. La tasa de interés, la volatilidad de los mercados, las crisis financieras sistémicas, porque el seguro es un tema de acumulación estadística, es una operación financiera, es básicamente una operación financiera. Las regulaciones del mercado, los riesgos cibernéticos, ya lo hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la Argentina en materia del negocio de seguros? Bueno, por ejemplo, si nosotros miramos lo que llamamos países desarrollados, Europa, Estados Unidos, en el mundo desarrollado, la cartera más grande o el ámbito más grande donde se desenvuelve el seguro es en el seguro de vida. En segundo lugar está el multirriesgo, los riesgos varios, incluidos los sistemas de salud. En tercer lugar, la responsabilidad civil por daños. Y después aparecen los otros seguros que puedan existir. En la República Argentina es totalmente al revés. En primer lugar está la responsabilidad civil por daños, especialmente en el seguro automotor, que tiene el 35% del mercado, el seguro de riesgos del trabajo, que tiene el 33% del mercado, después vienen los seguros patrimoniales y después vienen otros, incluso el seguro de vida es totalmente secundario. ¿Se dan cuenta? La realidad es otra, por eso cuando se habla muchas veces del derecho comparado, de la experiencia extranjera, hay que tener en cuenta no solamente las normas, sino en qué están pensando ellos, cuál es la realidad que están enfrentando. Al 31 de marzo de este año, 2020, en la Argentina el total de compañías que operaban en el mercado asegurador eran 191. El 84% estaban constituidas como sociedades anónimas, el 12,3% como sociedades cooperativas y mutuales, y el resto eran entidades extranjeras o algunos organismos oficiales. A esa fecha existían 36.410 productores y asesores de seguros, 35.760 eran personas físicas y 650 eran personas jurídicas. Si miramos las ramas, a esa misma fecha, marzo de 2020, de las compañías de seguros existentes, 18 actuaban en seguros de retiro, 35 exclusivamente en seguro de vida, tomando tanto el seguro colectivo, individual, previsional, salud, accidentes personales, EPERIOS.
11 eran nada más que riesgos del trabajo, 5 transporte público de pasajeros y las restantes 122 entidades eran básicamente entidades dedicadas al seguro de daños patrimoniales. Es decir, nosotros estamos trabajando en responsabilidad civil totalmente a contramano del resto del mundo. 122 sobre 191 son compañías que se dedican a responsabilidad civil, cuando en el mundo la responsabilidad civil en el ámbito del seguro es algo no tan importante. ¿Quiénes más vinieron a incorporarse al mundo del seguro? Cuestiones que antes no se miraban o que estaban descartadas, aparecen hoy como protagonistas muy importantes en escena. Por ejemplo, la discusión de la cobertura de la culpa grave en el seguro de responsabilidad civil, excluido por la ley de seguros, este supuesto, incorporado por la jurisprudencia, reclamado por la sociedad, la discusión sobre el dolo, absolutamente excluyente de la capacidad de respuesta de la compañía de seguros, y hoy discutida diciendo, mire, el dolo es un tema por el cual la víctima no tiene que ocuparse. El aumento de los seguros obligatorios, nuevas modalidades de contratación, la aparición de seguros con límites difusos, como el caso del seguro ambiental o los daños sufridos por eventos de naturaleza. Un reclamo muy grande de la sociedad, que es querer tener una acción directa contra las compañías de seguros y no tener que pasar por el asegurado y tener que ir a reclamar, ¿no es cierto?, a través de una citación en garantía. La aparición de siniestros que no los puede cubrir ninguna compañía de seguros, porque el valor es tan enorme, es tan incontrolable, la fuerza de la naturaleza, imaginemos nosotros, un tsunami, un ciclón, un huracán, bueno, los cambios climáticos, y la aparición de estos llamados comités de siniestros, fondos de garantía y consorcios de compensación con una fuerte intervención estatal. La interpretación de los jueces, esta jurisprudencia errática sobre la base de la llamada justicia compasiva. Bueno, no importa qué pasa con el seguro, frente a este hecho enorme donde tenemos una víctima que sufre mucho, bueno, alguien tiene que hacerse cargo, que lo haga la aseguradora. Y después, una nueva manera de mirar los contratos, que viene en el Código Civil y Comercial de la Nación, la aparición de los contratos de consumo como categoría, el tema de los contratos conexos, porque el seguro muchas veces tiene conexidad con otras operaciones, los subcontratos y el principio tan fuerte del Código Civil y Comercial de la Nación, que en materia de derecho de daños, la reparación tiene que ser plena. Este principio de reparación plena finalmente trae una pregunta, que es, bueno, ¿quién va a pagar? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y aquí viene el conflicto entre el derecho de daños y derecho del seguro y derecho del consumidor. ¿Por qué nos preguntamos? A ver, ¿todo daño debe ser compensado e indemnizado? ¿Todo? No importa de dónde venga. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Que digamos esto como si fuera una fórmula o que realmente haya efectividad? ¿Se paga por obligación o se paga por equidad? ¿Qué pasa cuando el obligado no pague? ¿Tendremos que ir a otros terceros? Finalmente, ¿vamos a decir que si no paga nadie, que pague el Estado? Esta reparación plena del artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿cómo juega con todo el derecho de seguros y cómo me protejo? Y aquí aparece fundamentalmente, y vuelvo a repetir, como la mayoría significativa de toda la actividad aseguradora en nuestro país está en el seguro de responsabilidad civil, se produce en la aparición inmediata de la figura del consumidor. ¿Quién es un consumidor de seguros? ¿Está el derecho de seguros dentro del derecho del consumidor? ¿El contrato de seguro es un contrato de consumo? Bueno, tradicionalmente se sostenía que no, porque era un contrato típico con una regulación específica que estaba por fuera de estas relaciones
de consumo. Pero si preguntamos finalmente cómo hacemos para hacer aterrizar la relación de consumo en el mundo del seguro, tenemos que preguntar cuestiones. ¿Quién es el consumidor? Porque no hay contrato de consumo ni hay relación de consumo si no hay consumidor. Y bueno, sería consumidor de seguros el que contrata los servicios de cobertura de riesgos y eventualmente las prestaciones indemnizatorias que proporcionan las empresas aseguradoras. Pero también se extiende al beneficiario final, según el derecho del consumo, sea contratante o no. Entonces, incluye al tomador, al asegurado, al tercero beneficiario, pero incluye o no al eventual perjudicado. Incluye al tercero damnificado si hay una práctica abusiva y si no hay una práctica abusiva, no. Bueno, este es un problema. Todos son consumidores porque finalmente hasta la víctima o el destinatario de la protección disfrutan del servicio de cobertura de riesgos. Vamos a decir que hay un consumidor de seguros que es diferente del consumidor general porque por la propia naturaleza del instituto la mirada tiene que ser más amplia. Es decir, son consumidores de seguros todos aquellos que directa o indirectamente van a sufrir la incidencia de los efectos de un contrato de seguros. El problema comenzó, o esta discusión comenzó, cuando se dictó la ley 26.361, que modificó la ley 24.240 de defensa del consumidor. Porque al adicionar dentro del derecho consumidor, no solamente, mejor dicho, al adicionarle a los bienes, los servicios en general, una gran parte de la doctrina entendió que lo que había hecho esta ley era incluir también al derecho de seguros. Y claro, pero cuando nosotros vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, no incluye al seguro dentro de los contratos de consumo. Pero hay quienes dicen sí, lo incluye por vía de definición, pero mantiene la ley especial, que es la ley de seguros, que regula el contrato de seguros. No lo incorporó. Y si nosotros miramos cómo juega el régimen del código como centro y los microsistemas jurídicos, el derecho del seguro sería un microsistema jurídico que gira alrededor del código, pero no se funde en él, sino que el código solamente funciona con sus normas imperativas de carácter supletorio. Siempre va a primar la ley especial. Bueno, esta es la gran discusión sobre el tema del derecho del seguro. Tenemos que responder ahora, porque estamos interpelados. Bueno, ¿el seguro es un contrato de consumo? Bueno, digamos, por ejemplo, un argumento a favor. Sí, lo es. Porque tanto las leyes 26.361 como 26.994 como la 24.240 original modifican la ley de seguros. No lo dicen, pero de hecho la están modificando. Hay quienes, en la otra vereda, dicen de ninguna manera. No hay ninguna modificación de la ley de seguros. ¿Dónde dice la ley 24.240, la 26.361 o la 26.994 que se está modificando la ley de seguros? En ningún lado. Aparte, señores, ha habido un código nuevo. No incorporó el contrato de seguros dentro de los contratos. Sin embargo, otros contratos legislados por leyes especiales, como el leasing, fue incorporado. Y sin embargo, el seguro no lo hizo. Tampoco modificó la ley de seguros. Así que no hay modificación de la ley de seguros. Alguien en una forma intermedia diría, bueno, a ver, Vito, lo vamos a mirar, a ver. Digamos que no hay una modificación completa de la ley de seguros, pero tampoco hay una ignorancia absoluta de la realidad del seguro. Quizá lo que puede pasar es que haya, a través de la Ley de Defensa del Consumidor, sus reformas y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, una reforma respecto, no de todo, sino del tomador y del asegurado, pero no respecto del beneficiario ni de la víctima, que quedarían afuera. Bueno, primer tema interesante para que podamos discutir. Argumentos técnicos a favor de que sí
hay una modificación de la ley de seguros no escrita, no explícita, pero tácita por el régimen del consumidor y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es, bueno, señor, primero, la reforma del 94 otorgó al régimen del consumo y al consumidor un rango constitucional. Con lo cual, si la Constitución está por encima de la ley, la ley de seguros especial no puede modificar la Constitución. Segundo, hay un principio básico, la ley posterior modifica la anterior. Bueno, esta es una ley posterior, son leyes posteriores y se están modificando indirectamente las normas de la ley de seguros, que es anterior a estas nuevas leyes. Tercer concepto. Bueno, si miramos la definición del contrato de consumo y el alcance comprendido en ella dentro del código, bueno, señores, es clarísimo que acá estamos frente a un derecho del consumidor y que afecta al seguro, que queda incluido dentro de la definición. Después dicen, bueno, mire, el tema de la prescripción. Justamente todo el régimen contractual y demás se ha ido hacia unificar el régimen de prescripción dentro de los plazos de prescripción del régimen de defensa del consumidor. Y finalmente, lo que dicen es, y aparte, el propio organismo, que es el que tiene que fiscalizar, que controlar, que ejerce el poder de policía sobre las entidades aseguradoras, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, en forma clara, en todas sus disposiciones nuevas, en su página web, en la información pública que difunde, dice que al contrato de seguro se le aplican las normas de la Ley de Defensa del Consumidor y el derecho del consumidor. Bueno, esto parece contundente, pero hay quienes dicen no. Discúlpenme, este es un argumento elíptico, es decir, son cuestiones generales. A ver, acá al consumidor se le da un derecho de protección y un rango constitucional, pero de ninguna manera se le dice que el contrato de seguro es un contrato de consumo. Esto no tiene nada que ver. No, aparte, no necesariamente las leyes posteriores modifican las anteriores. Puede haber leyes posteriores que no modifiquen leyes anteriores. Y si no dice que lo modifica, por el solo hecho de ser posterior, no hay que entender que hay una modificación. Tercero, hay una intervención del Estado en el régimen de seguros. Por eso el consumidor que debe quedar excluido el derecho al consumo, porque hay un control exclusivo y excluyente de la Superintendencia de Seguros de la Nación y un sistema de intervencionismo estatal muy fuerte. Y aparte, hasta que se sancionó la ley 26.361, la ley de defensa del consumidor no se aplicaba a los seguros y era claro que no se aplicaba. Esta es una discusión nueva que está todavía en maduración y no puede afirmarse que esto exista. Bueno, ¿estamos a favor o estamos en contra de esto? Dependerá de nosotros. Si miramos la doctrina, por ejemplo, ¿quiénes dicen que sí se aplica la ley de defensa del consumidor al régimen de seguros? Lo dice Sobrino, Farina, Lorenzetti, otros dos catedráticos, alguna jurisprudencia de tribunales nacionales y provinciales, la Cámara Civil que dictó un plenario al respecto, tribunales de Mendoza, de Córdoba y de Mar del Plata. ¿Quiénes dicen que no se aplica? Bueno, López Saavedra dice que no se aplica, Farina, Lorenzetti también dice que no se aplica. Dice en algunas partes que se aplica, en otras que no. Stiglitz, Compiani, Vázquez Ferreira, Bulló, Schwarzberg. Yo personalmente creo que se aplica la ley de defensa del consumidor, pero con determinadas reservas. No es una aplicación automática, sino que tiene que irse un sistema de compatibilización entre derecho del consumidor y derecho de seguros, y a mitad de camino se encuentran. Hay muchas normas del derecho de consumo que sí impactan el derecho del seguro y hay otras que no. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema lo que ha dicho hasta ahora es, mire, muchachos, un ni más bien dirigido a no. En casos como Martínez Costa, Gauna, Buffoni, Flores, Díaz, la Corte, ¿qué es lo que ha dicho? Mire, no necesariamente una ley posterior modifica la anterior y no necesariamente el derecho de consumo se aplica al derecho de seguros. Por ahora hay resistencia porque se sostiene que tiene normas particulares y un régimen
y un régimen propio. Así que, bueno, hasta aquí, ¿dónde estamos parados? Y la pregunta es, bueno, aparte del tema de la prescripción, que es mucho más breve en el contrato de seguro que en el régimen general en materia de daños y en el régimen del consumidor. ¿Cuáles serían los puntos de conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tener que permitir o admitir que haya un problema de aplicación del derecho del consumidor al régimen de seguros? Porque hay muchas cuestiones que son compatibles, y de allí mi posición particular, que yo digo, miren, quizá no se aplique el plazo de prescripción, pero sí se aplican otras normas que son compatibles. El derecho de información. Es clarísimo que es aplicable al régimen de seguros en cuanto a la necesidad y al derecho que tiene el tomador, el asegurado, de estar informado. El derecho al respeto de la publicidad. Lo que la publicidad dice lo tengo que cumplir. Bueno, esto es perfectamente aplicable. En materia de cláusulas abusivas, sí, también tiene que ser aplicable. En las situaciones que la ley denominó situaciones jurídicas abusivas, también se debe aplicar. En el tema de las cláusulas lesivas, sí. Cláusulas limitativas, bueno, depende. Ahí tendremos que ponderar el alcance de la limitación. En materia de insolvencia y disolución de entidades aseguradoras, ahí en realidad no habría una incompatibilidad entre las normas del seguro y las normas de la ley de seguros. Pero sí la vamos a tener en el daño punitivo, porque saben ustedes que como el anteproyecto originario del Código Civil y Comercial de la Nación finalmente no incorporó la sanción pecuniaria disuasiva dentro de los institutos del sistema de daños y de responsabilidad civil, el daño punitivo quedó solamente como una sanción dentro del régimen de defensa del consumidor. Y aquí, siendo un régimen de excepción, y siendo un régimen de interpretación restrictiva, el daño punitivo no podría extenderse al contrato de seguro si el contrato de seguro no se considerara un contrato de consumo. Bueno, este es uno de los puntos. Por eso, podríamos aceptarlo en lo otro y en esto no. Esta suerte de intersección ponderada, llamo yo, de diálogo entre el derecho del consumidor y el derecho, digamos, del seguro. Pero también en materia de garantías básicas no sería tan grave en general. La libertad para elegir. Bueno, esto afecta al seguro y también afecta al derecho del consumidor. Serían compatibles. El conocimiento sobre la documentación es compatible. El derecho a la interpretación favorable del régimen de cláusulas generales e incluir cláusulas más beneficiosas. Un tema de roce, pero que sería compatible. La posibilidad de discutir, excluir, impugnar y anular cláusulas limitativas o exclusiones a la cobertura. Bueno, aquí es también otra situación de roce, ya tenemos dos. El derecho a un proceso transparente e informado sobre el régimen de primas. Esto no parece que fuera incompatible. Perfectamente el derecho del consumidor puede funcionar bien con el derecho de seguros en este margen. Garantías para el tomador, para el asegurado y si fuera este consumidor o no. La existencia de procedimientos y plazos razonables para renuncias, prórrogas y ampliaciones. Esto es compatible. Un régimen transparente de cobros, recibos y cancelaciones. Esto es compatible. Métodos alternativos para declarar riesgos, agravaciones y conseguir modificaciones a la póliza. Esto es compatible. Sistemas de notificaciones más flexibles y eficaces hacia las aseguradoras y los productores. Esto también es algo compatible. Las restricciones que el seguro quiere imponer en estos puntos chocan con el derecho del consumidor, pero también chocan con un principio de buena fe en el derecho del seguro moderno, mirándolo hoy y no como este tema, digamos, tan restrictivo, de como el mundo del seguro es particular, bueno, debe tener también normas tan particulares. Puede tener normas particulares y específicas, pero no todas. Hay muchas del derecho del consumidor que son perfectamente compatibles con el Instituto del Seguro. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Bueno,
suertes varias, dependiendo de dónde vayamos, que este es otro tema. La ley de seguros es una ley federal y esta ley federal es aplicada por tribunales locales. Entonces, la jurisprudencia no es uniforme. No hay una casación sobre qué debe decir el seguro, porque finalmente la última suerte de pseudo casación es la Corte. Pero recordemos nosotros que la Corte no tiene un sistema de stare decisis como el que tiene el derecho americano. Entre nosotros la Corte es indicativa. Los tribunales inferiores no están obligados. E incluso en el famoso fallo Artear, donde la Corte cambia un poco o acentúa la posición que tenía en los primeros fallos patrios, en el caso García Aguilera, donde decía, mire, nosotros no obligamos a los tribunales a fallar como decimos nosotros, pero los instamos, los exhortamos a que los tribunales nacionales y provinciales ajusten sus fallos a la doctrina de la Corte por un principio de economía procesal, para evitar que finalmente la gente tenga que venir a la Corte a buscar que se aplique el criterio que la Corte tiene en una determinada materia. En el caso Artear amplió y directamente quiso imponer como obligatorio, pero dijo claramente que había que hacerlo, que los tribunales tienen que adecuarse, pero no llega a ser, lo dice claramente la Corte, un stare decisis de precedente obligatorio. Si el juez considera que hay motivos para apartarse y lo funda, tiene que apartarse o puede apartarse de la decisión. Así que depende de dónde vayamos, las suertes serán varias. Si estoy en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, o en la Cámara Civil, o en la Cámara Comercial de la capital, la mirada sobre este diálogo entre el derecho del consumidor y el derecho de seguros será diferente. ¿Qué ha dicho la Corte? Bueno, la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este tema. En el caso de los plenarios Obarrio y Gauna en el año 2008, lo hizo en el caso Martínez Costa en el año 2009, lo hizo en el año 2014 en el leading case Buffoni, después lo hizo en el fallo Flores en el año 2017 y después lo hizo en el fallo Díaz con Evangelista en el año 2018. ¿Dónde está enfocada la Corte? La Corte está enfocada en una tesis restrictiva, básicamente sosteniendo que la ley de seguros es una ley especial, que la ley de seguro no está modificada directamente por la Ley de Defensa del Consumidor, ni por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no es cierto? Y llegó hasta ahí, una mirada restrictiva. No dice claramente el seguro no es un contrato de consumo. Lo que dice es los argumentos no son tan contundentes. Pero la otra cosa que hay que tener en cuenta es que la Corte lo que está haciendo es resolviendo casos. Y al resolver casos, tiene mucho que ver las circunstancias particulares de hecho sobre las cuales tuvo que pronunciarse, ¿no es cierto? Porque es fácil tomar de la doctrina de la Corte o de una frase, una idea diciendo, bueno, esta es la doctrina. No necesariamente. De hecho, la Corte, que tiene una oficina especial que analiza los fallos, los clasifica, los interpreta y genera cierta doctrina legal del fallo, no lo hace en todos los casos. Miremos Buffoni, abril de 2014. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, mire, la función social del seguro no implica que tengan que repararse todos los daños, sin considerar los límites del contrato. No puede prescindirse del contrato. Lo que diga el contrato hay que cumplirlo. Segundo, ¿qué dice la Corte? La ley posterior no necesariamente deroga la ley anterior. Y finalmente, ¿qué dice la Corte? No hay razón legal para limitar los derechos de la aseguradora que tiene un contrato y que dice a qué se obliga en cada caso particular. Flores 2017, reiterando algunos fallos anteriores del año 2015. ¿Qué dice la Corte? Mire, ustedes vienen acá por un contrato y quieren que yo salga del marco del contrato. El contrato dice cómo debe cumplir la aseguradora. Y bueno, el que invoca un contrato tiene que atenerse a los términos del contrato sin poder elegir qué normas del contrato aplica y qué normas no aplica. Este era un fallo vinculado a la franquicia. Si la franquicia en el seguro
era oponible o no al tercero. Y la Corte dice, mire, la franquicia no es un instrumento que perjudica al tercero. La franquicia es un ejercicio razonable de la limitación de riesgos de la actividad y que es válida. Y pretender un cobro por encima de la suma asegurada, además, no es solo una violación de la ley, sino que es una obligación sin causa. Y recuerda la Corte que más allá de lo que se quiera decir sobre la función social del seguro, dice, cuidado, la obligación de la aseguradora es contractual, así que hay que estar a lo que diga el contrato. Y lo mismo volvió la Corte a repetir en el año 2018 en el caso Díaz, donde ratifica lo que ya había dicho en el caso Flores en el año 2017. Otros temas vinculados al derecho del consumidor, bueno, lo vamos a encontrar en una serie de fallos provinciales, nacionales, donde se presentan también problemas que chocan. Por ejemplo, cuestiones sobre la exclusión de cobertura o el infraseguro, es decir, cuando hay exclusiones que realmente son abusivas. De ahí tenemos el caso Torres de la Cámara de Apelaciones de Azul del año 2017, el caso Albo con Jiménez Viajes de la Corte Suprema del año 2018, el caso Martínez Emir de la Suprema Corte de Buenos Aires de febrero de 2018, el caso Sione de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil Sala M del 2018 y el caso Carazatorre de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2017, que son fallos que ustedes pueden consultar. A modo de síntesis, ¿qué podemos decir? Este tema derecho del consumidor y seguros es un tema conflictivo. ¿Dónde está la verdad? Yo creo que en ninguna de las puntas, en ninguna de las posiciones extremas. Ni el seguro es una cápsula que está fuera del derecho del consumidor, ni el seguro es directamente un contrato de consumo al cual el derecho del consumidor se aplica plenamente barriendo las normas de la ley especial. No. Yo creo que lo que hay entre el derecho del consumidor y el régimen de la ley especial de seguros es un diálogo. Así como existe el diálogo de fuentes en el código para la aplicación de las normas y para la interpretación de sus alcances, en esto también hay un diálogo de fuentes. Y hay un enorme ámbito de compatibilidad entre las normas de la ley de seguros y la ley de defensa del consumidor o el derecho del consumo. La sabiduría o la prudencia del intérprete tiene que ser, me parece a mí, tratar de ver cómo se integran los dos sistemas y respetando la particularidad y la diversidad y la excepcionalidad de algunas cuestiones del seguro vinculado con normas técnicas y también con el problema tan delicado del transcurso del tiempo en un negocio que dentro del contrato funciona como un sistema donde el tiempo no es neutro. Por eso el tema de la prescripción, el tiempo no es neutro. Por eso el tema del régimen del siniestro bajo el principio de la ocurrencia, porque el tiempo no es neutro. Y en el largo tiempo entre la construcción del contrato, los plazos del contrato y el régimen de cobertura no pueden tener choques o disfunciones, porque si no, finalmente lo que va a ocurrir es que nadie va a responder, porque no va a haber posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿que ha habido una invasión enorme del derecho del consumo sobre el derecho de seguros? Sí. ¿Que es muy importante el impacto que tiene el derecho del consumidor al derecho del seguros? Sí. ¿Es el seguro un contrato o el instituto del derecho del consumo? Sí, pero. Lo es, pero con particularidades, con excepciones y con restricciones.